pero yo no estoy viendo mi pantalla. Tienes que poner el tipo de vista. Somos unos poquitos. Unos poquititos. Yo la estoy viendo a usted, profe, yo no estoy viendo mi pantalla. Fíjate arriba a la derecha que dice vista. Y ahí pones orador. Pero no veo que yo estoy compartiendo. Profe, Es pero que ahora sí la estaba dejando compartir normal porque se alcanzó a mirar la presentación. Dale otra vez Sí, compartir. voy a mirar. abajo en compartir pantalla, el Ya cartelito le, verde de abajo. ahora sí. Ahí Bueno, está. vamos a iniciar entonces. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por la participación. Hoy vamos a hacer en este semestre es el primer webinar de esta actividad que tiene la Facultad de Ciencias, que es la de mantenernos actualizados en temas de investigación. Entonces, la que nos acompaña ahorita es la doctora Nora Maidana. La doctora Nora Maidana, ella es argentina y es la máxima en conocimiento en psicología forense de toda Iberoamérica. Entonces, ella tiene un largo historial de investigación muy grande, tiene muchos artículos publicados, libros, es la mamá, decimos nosotros, de muchos investigadores brasileros y no brasileros, perdón, brasileros no argentinos, y no argentinos. Entonces, es una persona muy amable, muy querida, experta y está abierta a cuestionamientos, a preguntas, y hacer parcerías de investigación. Entonces, las invito a que la escuchemos. Vamos a hacer en el chat, pueden hacer preguntas, como también vamos a crear un grupito de psicología forense para las personas que quieran más adelante hacer preguntas o tener cuestionamientos o que no puedan hacer las preguntas en la charla, pues con ese grupito lo vamos a hacer. Entonces, ahorita a través de los mensajes se comparte el número para que toda la persona que quiera como agregarse o hacer preguntas, pues lo podamos hacer, que todos vamos a estar ahí pendientes de eso. No siendo más, porque el tema es bastante arduo, los dejo con la autora Nora Maidana, démosle la bienvenida y de antemano le agradecemos su presencia, sus aportes y todo lo que nos pueda enseñar. Gracias, Omaira. Sin más, arrancó. Tienes que dejar de compartir tu De pantalla, compartir. así yo puedo compartir la mía. ¿Listo? Ahí estamos. Bien. El título, bueno, primero buenas tardes a todos. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a la doctora Sierra por haberme invitado a compartir con ustedes esta charla, a la señora decana, que gentilmente me extendió la invitación también, y a ustedes por interesarse en un tema que es bastante arduo y que a veces uno piensa que está lejos del interés de un biólogo. Y en realidad no está tan lejos. El título que se propuso es Lo que las algas nos cuentan en la investigación criminalística. Me dieron la opción de modificarlo y yo lo cambié por Algas que cuentan historias. Y vamos a hablar de las aplicaciones forenses de las diatomeas y de otras microalgas
utilizándolas como bioindicadores. En esto tenemos que tener una cosa muy en claro, y es que si uno va a usar un bioindicador, tiene que tener presente que un bioindicador es un mensajero, tiene algo que decirnos, pero si no entendemos el idioma en el que habla, se pierde el mensaje. Así que no solo es importante saber qué bioindicador va uno a usar, sino también que tiene que conocer de qué manera ese mensajero se va a comunicar con nosotros. Bien, lo primero es hablar un poco de las ciencias forenses. ¿Qué son las ciencias forenses? Las ciencias forenses son un conjunto de disciplinas científicas que tratan de responder básicamente 4 preguntas. ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y por qué pasó un determinado evento? Yo lo comparo con, acá pongo una imagen de un tapiz de un excelentísimo artista ecuatoriano que se llama Máximo Laura. Nuestro trabajo es como saber que hay un tapiz muy bonito debe ser, pero nosotros solo vemos el revés, porque para ver el derecho de ese bordado tendríamos que poder viajar en el tiempo. Un hecho criminal, un evento climático pasado, todo es más o menos lo mismo. Yo sé qué ocurrió, pero no sé cómo ocurrió, cuándo ocurrió, dónde y por qué. Y lo único que puedo hacer, lo único que puedo ver es el revés de ese tapiz, un conjunto de nudos de colores. En mi caso particular, yo veo un tipo de colores o un tipo de nudos. Con esos nudos yo puedo tratar de reconstruir una parte de ese tapiz, una parte de esa verdad. Pero para poder tener una imagen más amplia necesito de la otra gente que ve los otros colores. Eso es lo que hace que las ciencias forenses sean un conjunto de disciplinas de muy diversa procedencia, desde la física, la geología, la biología, la medicina, la jurisprudencia, un montón de disciplinas que en conjunto tratan de armar la imagen más cercana a lo que realmente ocurrió. ¿Se entiende esto? Bien, esta charla va a abarcar más o menos estos 5 ejes en el orden que me salgan. Primero nos vamos a enfocar a una de las disciplinas forenses, que es la ficología. Vamos a ver las aplicaciones más comunes de las microalgas en la ficología forense. Vamos a hacer un paneo sobre los procedimientos involucrados. Vamos a hablar de los alcances y limitaciones que tenemos, y para cerrar, un par de ejemplos de mi trabajo en particular. Entonces, comenzando por lo más básico, la ficología es la disciplina, la rama de la biología que estudia las algas. Algas en griego es ficos y de ahí viene ficología. Y no decimos algología porque la algología es el estudio del dolor, viene de algios, es latín. Los que estudiamos las algas somos ficólogos y un mínimo grupo de ficólogos nos dedicamos a la ficología forense, que no es otra cosa que aplicar el conocimiento que tenemos de las algas para aportar evidencias que ayuden a la resolución de casos de interés forense. Y hablamos de casos de interés forense y no hablo de crímenes ni de asesinatos, porque no todos los delitos involucran la muerte de una persona, ¿sí? Son casos judicializables, si queremos traducirlo a un lenguaje más cotidiano. Bien, las algas que cuentan historias entonces son los bioindicadores.
Y vamos a hablar ahora de las algas como bioindicadoras en casos de interés forense. Básicamente tienen dos grandes aplicaciones. Una son las microalgas como bioindicadoras de la salud ambiental y la otra, las microalgas como evidencias ambientales transferibles. De eso vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a hablar mínimamente del tema de la salud ambiental. ¿Cuáles son esos delitos que se pueden cometer contra la salud ambiental? Por ejemplo, el vertido de sustancias tóxicas. ¿Sí? ¿Perdón? Profe, qué pena, es que está haciendo Perdón, no doctora Nora, no se está viendo la presentación. No se está compartiendo. A ver, Los slides. alto ahí. Vuelvo al Zoom, espérenme. No estoy en el Zoom. Compartir pantalla. Ah, no estaba compartiendo. ¡Wow! Les pido Gracias. mil disculpas. Diga. Entonces, esperen que hasta ahora no mostré nada más que el tapiz, así que vuelvo al tapiz para mostrárselos porque es una belleza. Aquí está. Este es el tapiz de Máximo Laura. Es hermoso y tiene unas cosas bellísimas. Les sugiero que lo busquen en Google y van a ver increíbles. Bien, seguimos adelante. Gracias por el aviso. Estábamos hablando de las dos grandes aplicaciones como bioindicadoras de la salud ambiental y como evidencias ambientales transferibles, título que les voy a traducir cuando llegue el momento. Les decía, los delitos contra la salud ambiental, haciendo una generalización, serían, por ejemplo, el vertido de sustancias tóxicas sin tratamiento previo, como pesticidas, detergentes, metales pesados. También lo es verter en exceso sustancias que en baja cantidad no son tóxicas, como por ejemplo los residuos urbanos no tratados o los fertilizantes. Y también es un delito contra la salud ambiental el manejo ilegal de los recursos hídricos. Por ejemplo, desviar un cuerpo de agua para usarlo para riego personal de tu terreno, de tu campo, o aislarlo o desviarlo sin autorización de la comunidad a la que está afectando. ¿Cómo aplicamos nuestro conocimiento de las algas para resolver la posibilidad de que se esté cometiendo un delito contra la salud ambiental? ¿Perdón? Bueno, avísenme si hay algo que no se ve o no se escucha. A través del análisis y el monitoreo de las comunidades del cuerpo de agua involucrado, a través de estudios ecotoxicológicos que consisten en cultivar determinadas algas, sometiéndolas a distintas concentraciones de ese contaminante que uno supone que está y verificar qué es lo que pasa con la comunidad. Las reconstrucciones paleoambientales, que es la tarea de la paleolimnología, donde tratamos de, al igual que en las ciencias forenses, saber qué pasó, cómo pasó, dónde pasó y por qué pasó un evento del pasado. Ahora, en el caso de las algas como evidencias ambientales transferibles, los llamamos trace evidences, y el tema aquí es que las microalgas en este tipo de casos no pertenecen al delito en sí, sino que están en el ambiente y se transfieren mecánicamente al sospechoso, a la víctima, al objeto del delito. ¿Sí? Es lo mismo que sucede con el polen. Son transferibles, no pertenecen al delito en sí. En esto, en el uso de las microalgas como evidencias ambientales transferibles, las aplicaciones más conocidas son, por un lado, la determinación de si el sospechoso o la víctima estuvieron o no en el lugar del hecho. Acá hago una
un pequeño paréntesis respecto del lugar del hecho. Ya no se usa más el decir el lugar del hecho cuando uno encuentra, por ejemplo, un cuerpo en un campo, porque no sabe si el hecho ocurrió ahí o el hecho ocurrió en otro lado, y ese lugar donde lo encuentras es lo que llamamos una escena secundaria. Entonces, para hablar propiamente, tendríamos que decir que es la determinación de la presencia o ausencia del sospechoso y o la víctima en el lugar del hallazgo del cuerpo. ¿Sí? No hablamos de escena del crimen, no hablamos del lugar del hecho. Por otro lado, y el tema en el que yo más he trabajado en estos últimos 30 años, es aportando evidencias para el diagnóstico de muerte por sumersión. Primero hablemos de la determinación de presencia. Perdón, ¿pueden? Díganme si hay algo que me quieren decir. No escucho. Bien. Entonces, esta determinación de la presencia o ausencia de alguien se hace buscando microalgas que estén presentes, que se hayan transferido a las prendas de vestir y a otros objetos que estén relacionados con el caso. Estamos hablando de camisas, pantalones, la suela del calzado, los pedales del automóvil que usó el sospechoso o la víctima, un aspirado del polvo del baúl de ese automóvil. O sea, en lugares donde uno piense que voy a encontrar evidencia que se haya transferido desde la víctima o desde el lugar del hecho, el lugar del hallazgo, hacia el sospechoso o la víctima. ¿Qué hacemos? O la prenda entera o un fragmento lo sumergimos en un recipiente limpio que contenga agua, que yo esté seguro de que no tiene microalgas. Es lo que llamamos en general, y me van a oír decirlo varias veces, agua libre de diatomeas, pero en realidad es agua libre de microalgas. Sumergimos el objeto a rastrear dentro de ese recipiente y o lo agitamos, o lo sometemos a ultrasonido, o lo sometemos a calor durante un tiempo. Lo ideal es dejarlo 12 a 24 horas sumergido, o sea, tenemos que tener paciencia, y pasado ese tiempo en el cual todo lo que podía haber flotando en el agua decantó por su propio peso, descarto el líquido sobrenadante y me quedo con el concentrado del fondo. Con eso hago preparados, lo miro al microscopio y comparo. Comparo lo que encuentro en las prendas de vestir con muestras que llamamos ambientales, o sea, muestras tomadas en el lugar. Un ejemplo de un trabajo muy reciente es de el 2021, se hizo en China, contando que había aparecido el cuerpo de una joven tirado en una zanja, en una zanja cerca de un cuerpo de agua. Tenían un sospechoso, pero no podían probar que ese sospechoso hubiera estado ahí. Entonces lo que hacen es tomar muestras de las ropas del sospechoso, del sitio donde encontraron el cuerpo de la joven. Tomaron 2 muestras, la C1 y la C2, y encontraron que había varias especies de microalgas en común entre la ropa del sospechoso y en las 2 muestras del sitio donde habían encontrado a la víctima. También muestrearon sitios alejados de ese lugar, y lo que vieron era que cuanto más se alejaban, más diferentes eran las muestras que habían tomado. El hecho de que haya coincidencia entre lo que el sospechoso tenía en la ropa con la que había en el lugar donde encontraron a la víctima no es definitivo. No es, tienen 4 especies en común, entonces es el asesino.
pero usaron esa coincidencia para que el sospechoso confesara su delito. ¿Sí? Una evidencia no hace una condena. Esto quiero que lo tengan bien presente. Con un solo indicador no alcanza para tener una verdad definitiva. Acuérdense del tapiz, es un solo color. ¿Sí? Bien, la otra aplicación, quizá la más difundida en la literatura, y ya les digo, en la que he trabajado los últimos 30 años, es en el diagnóstico de muerte por sumersión, dejando en claro que quien diagnostica la causa de muerte es el forense, el médico forense, no el perito. Al perito le piden, busque, y el perito busca. Y entonces lo que tiene que informar es lo que encuentra, no expresar la más mínima opinión personal si no se la piden. ¿Sí? Es muy diferente del trabajo del investigador científico, en el cual uno hace la búsqueda y además expresa una opinión basada en el conocimiento, en el conjunto de evidencias, en lo que quieran. Pero si a ustedes el juez no les pide conclusiones, ustedes no deben emitir conclusiones porque pueden invalidar el informe y pueden conseguir que un culpable salga libre por un error de ese tipo. Uno solamente informa lo que vio, nada más. Bien. Primero, ¿qué es muerte por sumersión? La muerte por sumersión es el equivalente, digamos, vulgar de ahogamiento húmedo y se define como la muerte producida por el ingreso violento de agua en las vías aéreas, porque uno puede morir ahogado en seco, ¿sí? Ya vamos a ver algunas posibilidades. Entonces, si encuentran un cadáver dentro del agua o fuera del agua, pero con agua en los pulmones, es ahí, en esos dos casos, cuando pueden recurrir a una pericia de microalgas. ¿Por qué digo fuera del agua, pero con agua en los pulmones? Estamos acostumbrados, los que vemos series policiales o de forenses, a que digan, tiene agua en los pulmones, se ahogó. No es cierto. Una persona un cuerpo puede ser hallado teniendo agua en los pulmones y haber muerto de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque si ustedes oyeron hablar del rigor mortis, que es una... no me sale la palabra, pero se contraen todos los músculos en las primeras 24 horas dentro del fallecimiento, se contraen todos los músculos. Y el cuerpo está rígido, a eso se lo llama rigor mortis. Pero pasadas esas 24 horas, que pueden ser 18 o 32, dependiendo de un montón de factores, los músculos vuelven a relajarse y entonces se abren todos los esfínteres y el agua puede entrar por todas las cavidades del cuerpo. Y entonces voy a encontrar agua en los pulmones, aunque esa persona no haya muerto ahogada. Sí es importante encontrar agua en los pulmones si el cuerpo está fuera del agua y tiene agua en los pulmones, quiere decir que estuvo en el agua y de alguna manera quedó afuera, porque lo sacaron, porque lo empujó la marea, por lo que fuere. ¿Sí? Bien, en estos dos casos, cuerpo dentro del agua, fuera del agua, pero con agua en los pulmones, y no se puede determinar histopatológicamente la causa de muerte, entonces pueden llegar a recurrir a nosotros como peritos para que realicemos el test de microalgas, antes conocido como test de diatomeas. Pensamos que es mejor llamarlo test de microalgas porque hemos mejorado muchísimo las técnicas de procesamiento de las muestras y podemos recuperar de tejidos cadavéricos no solo cubiertas celulares de diatomeas que son de sílice y no son atacadas por los descomponedores, sino también cubiertas de otras microalgas que tienen paredes reforzadas de alguna manera, ya sea por materia orgánica, algenanos, polifenoles, carbonato de calcio como los
cocolitofóridos o algunas carofíceas, ¿sí? Hay muchas algas que podemos llegar a recuperar, además de las diatomeas. Y entonces este test consiste en buscar algas o fragmentos de algas en distintos tejidos cadavéricos. La pregunta que siempre hacen es, ¿por qué voy a buscar las microalgas en tejidos cadavéricos? ¿Cómo es que ingresaron a ese cuerpo? Imagínense que esta es una persona que está sumergida en el agua y que por alguna razón no sabe o no puede salir. En el agua hay cosas flotando, diatomeas, otras microalgas, cristales, un montón de cosas que están flotando en el agua. Cuando esta persona cae al agua, si está consciente, va a tratar de no respirar, de contener la respiración, porque todos sabemos que agua todavía no respiramos. Pero no se puede contener voluntariamente la respiración por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que el nivel de dióxido de carbono en sangre sobrepasa un determinado umbral, que es lo mismo que decir el nivel de oxígeno en sangre baja más allá de un determinado umbral, se dispara automáticamente lo que llamamos el reflejo respiratorio. Este reflejo hace que la persona involuntariamente haga una inspiración profunda por boca y por nariz que va a generar una correntada en la cual esas partículas que están flotando en el agua van a ingresar por boca y por nariz y van a ir a parar a la cavidad pulmonar. ¿Qué está pasando en la cavidad pulmonar? El corazón manda sangre venosa a los pulmones para que se oxigene y vuelva y la pueda distribuir a través del sistema arterial a todos los órganos para oxigenarlos. Entonces, cuando entra ese agua violentamente a la cavidad pulmonar, se producen dos eventos. Uno es mecánico, el agua entra con mucha fuerza. El otro es físico-químico, llamémoslo. Hay una concentración de sales en ese medio acuático que difícilmente sea la misma que tenemos nosotros en nuestro suero, que es más o menos 7 gramos por litro de sal. Entonces, lo que ocurre es un desbalance osmótico. Tenemos el desbalance osmótico más el efecto mecánico y el tejido pulmonar es sumamente delicado, se desgarra el tejido y ese líquido en el cual el cuerpo está sumergido entra en contacto con el torrente sanguíneo. Mientras esa persona está viva, el corazón sigue latiendo. Si está inconsciente, latirá 60, 100 veces por minuto, y si estaba consciente, puede llegar a latir 300 veces por minuto, mandando pulsos de agua mezclada con sangre, mezclada con toda esa cosa chiquitita que entró en esa corriente que se generó en el reflejo respiratorio. Toda partícula que tenga un diámetro menor al de los capilares sanguíneos va a ser impulsada por la sangre, llega al corazón y el corazón la bombea hacia todo el cuerpo. ¿Cuánto tiempo? Más o menos está estimado que el periodo agónico dure entre 4 y 12 minutos. Durante todo ese tiempo el corazón va a ir bombeando sangre con, porquerías chicas, a través de todo el cuerpo. En el momento en que se produce el paro cardiorrespiratorio, que significa se murió, va a haber transporte. En el momento en que el corazón deja de bombear, cesa el transporte. Entonces, si yo encuentro en tejidos cadavéricos restos de microalgas, puedo llegar a suponer que fue por transporte activo. No hay transporte pasivo, salvo que haya, bueno, lo vamos a ver cuando hablemos de los falsos positivos. Así no les cuento quién fue el asesino. ¿En qué casos va a dar positivo el test de microalgas? Pongámonos en los escenarios posibles. Encuentro un cuerpo fallecido. Puede haber sido muerte accidental o puede haber sido intencional. En el caso de una muerte accidental,
Puede ser que la víctima cayó al agua mientras estaba viva y murió porque ingresó agua en las vías respiratorias. Ahí decimos que murió por sumersión, o que murió por una causa diferente. Por ejemplo, se golpeó cuando cayó al agua, cayó de cabeza sobre una roca. Típico en los que están pasados de copas y deciden ir a nadar a una pileta que está vacía. ¿Sí? También puede ocurrir un shock térmico, eso es muy común en mares fríos, donde la gente se tira a tomar sol, la piel se calienta, está la piel a 40 grados y se mete en agua que está a 10 grados. Muchos corazones no resisten ese cambio tan brusco de temperatura y la persona muere de un paro cardiorrespiratorio, pero no por sumersión. La otra opción de la muerte accidental es que la víctima haya caído ya sin vida al agua. Por ejemplo, producto de un accidente automovilístico. Choca contra algo y el vehículo cae al agua con la víctima ya sin vida. O iba paseando por un puente y sufre un infarto masivo y ya muerto cae al agua. O va caminando, por donde vaya caminando, comiendo una deliciosa ensalada de fruta que tiene kiwi y esta persona es alérgica al kiwi y se le produce un edema de glotis, no puede respirar y si no lo asisten muere asfixiado pero en seco. En el caso de muerte intencional puede ser que el cadáver ya sin vida, el cuerpo haya sido arrojado al agua para disimular un crimen. O puede ser que la víctima haya sido obligada a sumergirse o haya elegido morir de esa manera. Y en este caso también muere por muerte por sumersión. Solo en estos dos casos se espera que el test de microalgas dé positivo, mientras que si la causa de muerte fue cualquiera de las otras, se espera que el test dé negativo. Pero, como todo método, tiene limitaciones. Se dan casos de falsos resultados negativos, que quiere decir no encuentro microalgas, pero la víctima murió por ahogamiento húmedo. Por ejemplo, si la concentración de algas en el medio de sumersión es muy baja, como puede suceder con el agua de red, el agua de grifo, no sé cómo la llaman ustedes, uno abre la llave y cae agua potabilizada, que tiene muy pocas microalgas, o en una piscina, alberca o pileta de natación, como la llaman, en verano, que es cuando se lava más frecuentemente, se la filtra, etcétera, etcétera. En el agua de red, en el agua que consumimos, hay microalgas y de hecho esta es una diatomea recuperada de una muestra de agua de un jacuzzi. O sea, hay. Pocas, pero hay. La otra posibilidad de que se dé un falso resultado negativo es que las algas no hayan tenido tiempo de ingresar a la circulación. O sea, de ese periodo agónico que yo les dije de 4 a 12 minutos, si la víctima muere antes, por cualquier razón, ¿sí? Si el paro cardiorrespiratorio se produce a los 2 minutos, muere por sumersión, pero es tan poco el tiempo que la probabilidad de que yo encuentre microalgas en médula ósea de fémur es baja. No es cero, es baja. Lo que se trata es buscar el mayor número de indicadores posibles. Por ejemplo, se está probando ADN, cultivos, un montón de cosas se están probando para tratar de minimizar la posibilidad de falsos negativos. Pero también se han reportado falsos positivos. Esto quiere decir, encuentro microalgas y la persona no murió ahogada. Por ejemplo, está probado que hay incorporación continua de microalgas a lo largo de la vida de una persona, sobre todo los que vivimos cerca de una costa, por ingestión o inhalación. Este caso se da sobre todo en los consumidores habituales de agua sin potabilizar. En nuestro caso, en Argentina, tenemos un río muy grande, que es el río Paraná, y los pescadores que trabajan en el río Paraná toman mate
sacando agua del centro del río que no está contaminado. Y desde muy pequeñitos toman agua sin potabilizar. Y en ese agua sin potabilizar hay microalgas, y entonces la probabilidad de que algunas cubiertas de diatomeas, que son muy resistentes, y además como es de vidrio, pueden producir agujeritos y pasar a través de las barreras de los tejidos digestivos y llegar al torrente sanguíneo y por casualidad aparecer, pero van a aparecer en baja cantidad. Perdón, antes de que me olvide, los nadadores habituales de mar y de río, ¿sí? También tragan agua con mucha frecuencia y puede ser que la casualidad se dé que algo de algas aparezcan en sus tejidos, por lo tanto uno debería plantear esta objeción a la hora de hacer la pericia. Se ha dicho que puede haber penetración pasiva de microalgas al cuerpo después de que se produce el fallecimiento. Esto solo se da si el cuerpo está en estado de descomposición o ha sido atacado por consumidores, por peces, por crustáceos, que provocan agujeros en los tejidos, entonces el agua de sumersión entra en contacto con esos tejidos. Lo que pasa es que el perito, como sabe esto, se niega a hacer una pericia con un tejido que esté en estado de descomposición, porque sabe que va a estar contaminado. El problema, el principal problema que tenemos es que la muestra se contamine de alguna manera durante etapas previas al análisis. O sea, no era un consumidor habitual de agua sin potabilizar, el órgano que voy a analizar está intacto, pero soy una bestia trabajando y contamino la muestra. O el médico que toma la muestra la contamina por no haberse capacitado para esta tarea. Esto implicó, cuando yo empecé a trabajar, noté, digamos, que no había protocolos precisos de trabajo que evitaran, que minimizaran los riesgos de que se produjeran estas contaminaciones. Esto es, que me pongan algas de afuera del cuerpo adentro del cuerpo. Tengo redactados y hechos varios protocolos, nunca uno termina de completar un protocolo porque cada nuevo caso que encontramos nos da un posible error más que uno podría haber llegado a cometer y lo incorpora al protocolo. Así que no creo que lo publique nunca. Estos protocolos de trabajo empiezan por el control periódico de la pureza de los reactivos que vamos a usar. Por ejemplo, el anticoagulante que se pone, o el conservante, son dos cosas distintas, que ponen en los laboratorios de patología forense cuando toman la muestra de sangre. Yo trabajaba con un médico de una provincia del noreste argentino que todos los años me mandaba una muestra del anticoagulante que él usaba. Y una vez en una de esas muestras de anticoagulante de EDTA, encontré un dinoflagelado vivo, nadando y dando vueltas alegremente en la muestra. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso. Lo que uno puede hacer es dejar los reactivos que va a usar siempre quietos y fuera de la luz, y usar, cuando vaya a usarlos, la parte superior, para haberle dado tiempo a todo lo que podía estar flotando en el agua que cayera al fondo por su propio peso. Cualquier reactivo químico que no sea 100% puro tiene agua. Y el agua que le pusieron, nadie se fijó si tenía microalgas o no. La otra cosa que uno tiene que tener en cuenta es que el lugar donde se va a hacer la extracción de las muestras tiene que estar absolutamente limpio y que no tiene que haber corrientes de aire porque el aire lleva microalgas en suspensión. Y que todas las herramientas que uno vaya a usar tienen que haber sido lavadas con agua libre de diatomeas, agua libre de microalgas de las que le hablé antes.
¿Qué muestras vamos a analizar cuando queremos hacer diagnóstico, cuando queremos aportar al diagnóstico de muerte por ahogamiento? De los tejidos cadavéricos, los ideales, el ideal es la sangre contenida en el corazón, porque es el primer lugar donde va ese agua mezclada con el líquido de sumersión antes de ser distribuida por todo el cuerpo. La sangre contenida en el corazón, que la puedo sacar con una jeringa si la muerte se produjo en una diástole, o haciendo un lavado del interior de la cavidad del corazón si la muerte se produjo durante una sístole, durante una contracción que se vació el corazón de sangre. Si el corazón no está intacto, entonces no puedo usar la sangre y entonces voy a tener que usar la médula ósea. ¿Por qué la médula ósea? Porque es el destino, sobre todo de los huesos largos, es el destino final de la sangre donde va a recargarse de glóbulos rojos. Entonces, esa sangre mezclada con el líquido de sumersión va a llegar a la médula ósea y la médula ósea no se pudre, simplemente se seca. Lo otro que voy a analizar son muestras del lugar del hallazgo, lo que llamamos muestras ambientales. Agua, sedimentos del fondo o de la orilla, y si hay biofilms o crecimientos algales, también quiero una muestra. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre el hallazgo del cuerpo y la realización del test? Lo que quieran. Hay reportes como estos que les voy a mostrar ahora. Esto es el análisis de la causa de muerte de un niño vikingo del Neolítico tardío en Suecia. Estamos hablando de, pueden ser 10.000 años. En este caso creo que eran 5.000, 6.000 años. Y este otro caso en Perú, de un pescador en el desierto, en la costa de Atacama, de aproximadamente unos 4.500 años. Y esto se basa justamente en esto de que la médula no se pudre, sino que se va secando lentamente en el interior del hueso. Y si ese hueso está intacto, yo puedo recuperar la médula y analizarla. Bien, ¿qué voy a hacer en el laboratorio una vez que conseguí la muestra? Primero, procesarlas. Este procesamiento consiste en la eliminación de todo resto de materia orgánica, excepto aquellas cubiertas reforzadas, y una vez que eliminé por alguno de los métodos conocidos la materia orgánica, confeccionar preparados permanentes. ¿Por qué hay que procesar las muestras? Les voy a mostrar un ejemplo muy simple. Este es un extendido de sangre. O sea, se toma una gota de sangre y se la extiende sobre un portaobjeto y se la mira al microscopio. ¿Qué es lo que veo? Sangre, lo que hay en la sangre. Si yo proceso y elimino la materia orgánica, puedo llegar a ver en la misma muestra, yo saqué una foto antes del procesamiento y después del procesamiento, eliminé todos estos restos de glóbulos rojos, glóbulos blancos, fibras, lo que haya, y lo que puedo... Ay, perdón. Ay, no, me fui más adelante. Perdonen. Y lo que puedo ver es esos restos de microalgas en la muestra. Una vez que hice los preparados... me faltó porque veíamos preparados permanentes. ¿Se acuerdan que les mostré esa muestra de agua sacada de un jacuzzi donde había microalgas? Este es un preparado hecho montando una gota de agua entre porte y cubre. Ahora, yo proceso la muestra y lo monto con una resina que tenga un alto índice de refracción y lo que veo es totalmente diferente. Estas son dos diatomeas con una forma de la cubierta bastante parecida, pero con diferencias tan grandes que hacen que esta pertenezca a una clase de diatomeas y esta pertenece a otra. Y además estas dos diatomeas como mensajeros me están diciendo cosas diferentes del ambiente del cual proceden. Bien, una vez que hicimos los preparados permanentes tenemos que identificar y contar lo que veamos al microscopio, tratando de obtener fotografías de todos los especímenes.
Entonces, lo que les muestro ahora son diatomeas recuperadas de las muestras ambientales y diatomeas recuperadas de muestras de tejido. Acá en particular esto es médula ósea. Es un caso que tuve hace mucho tiempo y cuando uno hace el informe muestra qué es lo que encontró, ¿sí? Una vez que uno obtiene toda esa información, hace el informe. ¿En qué consiste el informe? En contar qué se encontró y en mostrar el grado de coincidencia entre lo que encontró en las muestras de tejido y en las muestras ambientales. Cantidad de especies en común y la posibilidad de que vengan o no del mismo sitio. O sea, si hay mucha coincidencia, serán del mismo sitio o de sitios parecidos. Si hay poca coincidencia, es muy baja la probabilidad de que vengan del mismo sitio o de sitios parecidos. En ese caso, yo quiero mostrarles de la lámina anterior lo que se encontró en las muestras ambientales y en las muestras de tejidos, y fíjense algunas de las coincidencias. Por ejemplo, esta pequeña microalga en forma de cruz, o estas cadenitas de microalgas que son muy semejantes, del mismo tamaño, el mismo aspecto, etc. Y el grado de coincidencia yo suelo mostrarlo con un diagrama de Venn, donde pongo el número de especies en común, por ejemplo, entre la médula y el agua, entre la médula y el sedimento, entre el sedimento y el agua, y lo que pueden ver aquí es que la cantidad de especies en común, tanto entre la médula y el agua, como entre la médula y el sedimento, y en ambos, es altísimo, lo cual nos indica que la probabilidad de que lo encontrado en médula sea de un lugar muy semejante, si no el mismo, que el lugar de donde provienen las muestras ambientales. ¿Cómo obtengo las muestras de sangre y de médula ósea para hacer el test de microalgas? Es decir, ¿qué le pido al médico que va a tomar la muestra de tejidos cadavéricos que obtenga? Primero, ¿cómo preparo agua libre de diatomeas o cómo consigo agua libre de diatomeas para lavar las herramientas que yo vaya a usar? Tengo estas tres opciones. La cara, comprar agua microfiltrada. La molesta, porque tardo muchísimo en filtrar con filtros de teflón de menos de 0,45 micrómetros de poro. O la opción más barata es comprar agua destilada. No necesitas ser proanálisis, puede ser la que uno compra en una gasolinera para ponerle al auto y dejarla decantar 24 horas. Uno la pone en un recipiente limpio y la deja decantar 24 horas y usa solamente la parte superior, tratando de evitar que se remueva el fondo. ¿Cómo hago con las muestras de sangre? La voy a sacar con una jeringa dentro de la cavidad cardíaca y la voy a poner en 1 o 2 tubos de ensayo de tipo Falcon. Esperen que voy a tratar de... No, bueno, no importa. Los tubos cónicos de centrífuga plásticos, esos vienen estériles, son esterilizados con rayos gamma, así que en general uno esperaría que no tengan restos de microalgas. Si no tiene tubos de este tipo, puede usar frascos para análisis, de esos que se usan para análisis de orina, pero asegurándose de que tengan una tapa hermética, porque puede suceder esto, que la tapa no esté cerrando herméticamente y uno pierda más de la mitad de la muestra porque estaba mal cerrado. Y de última, si no tengo ni frascos con tapa hermética, ni tubo Falcon, una bolsa de tipo Ziploc, de estas de cierre hermético. Y ahí congelo y lo mando congelado, entonces no se va a volcar. Las muestras de médula ósea, les dije, preferentemente de huesos largos, aunque los médicos prefieren sacar muestra de esternón, porque es más fácil de sacar. Pero ¿qué pasa? Los estándares internacionales dicen que uno tiene que encontrar como mínimo entre 10 y 20 restos de diatomeas, no habla de otras microalgas, por cada 10 gramos de tejido cadavérico para considerar que el test dio positivo. De un esternón
uno puede sacar menos de 1 gramo de médula ósea, mientras que de un fémur, por ejemplo, puedo llegar a sacar 14 gramos de médula ósea. Y es por eso que pedimos muestra de hueso largo, para tener un resultado más fiable. ¿Qué precauciones debo tomar para sacar las muestras? Que no haya corrientes de aire, que el hueso que yo voy a usar para muestrear nunca tiene que estar en contacto con la mesa de trabajo, siempre trabajar sobre hojas de papel aluminio, ¿sí? Con el lado opaco hacia arriba. El lado brilloso es el que está expuesto al aire, el lado opaco siempre está protegido. Entonces ponen con el lado brilloso hacia abajo y trabajan sobre el lado opaco de la hoja. Voy a apoyar el hueso sobre la hoja, perdón, antes de apoyarlo lo voy a lavar bien, lo voy a descarnar y me voy a fijar que no tenga orificio. Si el cuerpo estuvo expuesto, hay insectos carroñeros que pueden hacer orificios en el hueso y entrar a alimentarse de la médula y entonces llevan el afuera hacia adentro. Entonces me aseguro de que no tenga ningún orificio, lo enjuago bien, lo apoyo sobre la hoja de papel aluminio con la mano enguantada, por supuesto, lo sostengo y con una sierra, ya sea eléctrica o de mano, le corto la epífisis. Y entonces con un aparatito adecuado, una cureta, una cucharita de mango largo, lo que tengan, meto en la cavidad del hueso y voy retirando la mayor cantidad de médula que puedo. Cuando llego hasta el largo de mi herramienta, o sea, no lo puedo meter más, vuelvo a cortar otro pedazo de hueso y saco de más abajo. Muy fácil. Lo único que tengo que hacer es cuando le corte la epífisis, mirar y fijarme que la médula no esté en estado líquido. Eso me pasó en una autopsia, en un caso muy importante que hubo en Argentina, en el año 2017, que abrimos el hueso y la médula estaba totalmente líquida. Entonces directamente volqué la médula en el frasco y no me tomé el trabajo de hacer esta tarea que les digo. Nunca tienen que tocar con las manos el material que están recolectando. Todo lo que se caiga mientras están extrayendo se descarta. Lo envuelven cuidadosamente con papel de aluminio y lo ponen en una bolsa plástica o en un frasco hermético que tenga fondo plano. Ahora les voy a mostrar por qué. No es necesario agregar conservantes, no es necesario conservar en frío. De hecho, las bacterias empiezan a hacer mi trabajo. ¿Sí? Los descomponedores, si atacan esa médula, va a oler mal, pero cada vez va a tener menos materia orgánica y voy a trabajar menos. Y cuidadosamente embalado, lo envían al laboratorio. Este es un frasco que contenía muestra de médula y ven las irregularidades del fondo, queda muestra pegado. Como la cantidad de médula que uno puede recuperar es realmente baja, no puedo darme el lujo de que parte de la muestra quede pegada al frasco. Bueno, ¿no quiere? Ahí, bien, muestras ambientales. Dijimos agua y sedimentos del lugar del hallazgo. Les presento las cataratas del Iguazú en el noreste de mi país, un lugar bellísimo. ¿Para qué sirven estas muestras ambientales? Básicamente me sirven para comparar lo que encuentro en las muestras de tejido con la microflora del lugar para poder, por un lado, ayudarme a determinar si el deceso se produjo allí y en otro lugar, y por otro lado, ayudarme a detectar posibles contaminaciones. En mi laboratorio trabajamos con muestras de todo el país. Entonces, si yo encuentro una microalgas del norte en un cuerpo hallado en el sur, obviamente se produjo una contaminación y obviamente la prueba queda invalidada. Y es lo que tengo que evitar por otro lado. Algo muy importante, ¿quién toma la muestra ambiental? Normalmente es el personal de policía científica o el soldadito que llega primero al lugar.
A ese lo mandan a tomar la muestra. Pero esta persona, el primero en tomar la muestra, tiene que estar capacitado para hacerlo, de manera que pueda obtener muestras representativas del lugar del hallazgo. A mí me ha pasado de la muerte se produjo en el Río Negro y la muestra dice obtenida en la ruta cerca del Río Negro. Cerca del Río Negro no es el Río Negro. Y cerca puede ser 500 metros, 200 metros o 3 kilómetros, eso también es cerca, ¿sí? Las muestras no tienen que estar contaminadas con agua de otra procedencia, tienen que lavar cuidadosamente los recipientes con los que tomen la muestra y tienen que estar bien preservadas. En el caso de las muestras de agua, se puede usar cualquier botella que tenga por lo menos 1,5 litros, 2 litros de capacidad, que esté limpia, o sea, si es una botella de gaseosa, llévenla limpia al terreno, y allá, antes de tomar la muestra, la enjuagan 1 o 2 veces con agua del lugar, tratando de no remover los sedimentos del fondo. La sumergen, la dejan llenarse de agua hasta el tope, de manera que cuando le ponen la tapa rebalsa para que no quede oxígeno extra, y si había macroinvertebrados, si había protozoos, lo que sea, consuman el oxígeno y se mueran, ¿sí? Y no se coman a las microalgas, lo tapan firmemente y lo conservan en frío y oscuridad hasta que puedan mandarlo al laboratorio. Si no tienen posibilidad de frío y oscuridad, pueden agregarle formol. Recuerden que el formol es muy tóxico y que si lo van a enviar con un transporte, por ejemplo, un ómnibus, un tren o un avión desde el sitio al laboratorio, si tiene formol les pueden hacer problemas. Por eso uno trata de evitar. La cantidad de formol son 4 mililitros por cada 100 mililitros de agua. Y en ese caso ya no necesitan frío y oscuridad. En el caso de las muestras de fondo o de orilla, que puede ser barro, piedras, arena, tengo que elegir un sitio que esté cerca de la orilla, del lado de adentro del agua, que no tenga mucha profundidad, 15 o 20 centímetros, ¿sí? Y arrastran un frasco de boca ancha que esté previamente listo, lo arrastran por el fondo tratando de levantar el medio centímetro superficial. Y lo conservan de la misma manera que la muestra de agua. Ya vamos cerrando el caso y ya me pasé en el tiempo. Les voy a contar 2 ejemplos nada más. Uno fue mi primer caso, hace mucho tiempo, y el otro, uno de los últimos, así cubrimos todo el espectro. Esta es una vista de uno de los 3 grandes lagos artificiales que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Cava quiere decir Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encuentran un día domingo a la mañana, encuentran el cuerpo de un joven fallecido, y hubo todo un problema de burocracia, de mala actuación de la policía, qué sé yo. La mamá del joven le hace juicio a la policía, al gobierno de la ciudad, a, como decimos acá, Dios y a María Santísima. Y a mí me convocan como perito oficial por parte de la parte demandada. Entonces, ¿qué muestras analicé para determinar la causa de muerte? De tejidos cadavéricos tuvimos un lavado de cavidad cardíaca, esto es, como les conté antes, se inyectó agua libre de diatomeas dentro del corazón y se retiró, y ese líquido es el que analicé, y muestra de médula ósea extraída de fémur. Y como muestras ambientales, muestras de agua de centro y de la orilla del lago y de sedimentos de la orilla. ¿Qué encontré? Bueno, este es un listado abreviado de todas las especies, en realidad, de algunas de las especies de diatomeas que encontré. La lista era bastante más larga, en cada una de las muestras. Las crucecitas es donde estaba presente, pero también encontré restos de otras microalgas, encontré esporas de resistencia de Chrysophyce, las estatosporas, y encontré una Desmidiaceae, Staurastrum, que es muy común en ese lago. Y también encontré otros elementos de sílice como espículas de esponjas de agua dulce.
Les voy a llamar la atención sobre una de las diatomeas, que es Pleurocyra levis, que estuvo presente en todas las muestras analizadas. Se las voy a presentar. Esta es Pleurocyra, esta es la vista superior, digamos, de la cubierta de sílice, toda perforada y con dos lugares con perforaciones mucho más pequeñas por las que sale mucílago que usa el alga para adherirse a un sustrato. Y si yo pongo de lado esta cubierta celular, la veo de costado, aquí está lo que veíamos en vista superior, y esto es lo que llamamos la vista singular o vista pleural, que es vista de costado. Y les voy a llamar la atención sobre este lugar que está en el recuadro, y lo vamos a ver en la siguiente con un poco más de detalle. Aquí lo tenemos la foto ampliada de ese sector, y quería llamarles la atención sobre la distribución tan particular de los orificios que tiene esa cubierta. Los poros están alineados formando líneas que se cruzan en diagonal. ¿Sí? Este alga es una alga muy grande, es una diatomea bastante grande, y suele aparecer no solo entera, sino esa cubierta fragmentada. En las muestras de agua, yo encontré este tipo de fragmentos que coinciden plenamente con esto que les estoy mostrando, donde puedo ver ese tipo de alineación de los poros. Pero también encuentro ese tipo de ordenamiento de las perforaciones en el lavado de cavidad cardíaca y en la médula ósea. Fíjense la diferencia de escala en el tamaño de los fragmentos, pero la manera en que se ordenan hace indudable que esto es un fragmento de esto, que esto es un fragmento de esto. Por lo tanto, verifico la presencia de restos de esta diatomea en las muestras de tejido cadavérico. Otro caso interesante, este fue post-pandemia, creo que fue en el año pasado, de un joven que aparece muerto boca abajo con la cara sumergida en un charco de agua, en una charca de no más de 5 centímetros de profundidad. No tiene golpes, no tiene orificios de bala, no tiene heridas, está simplemente muerto. Entonces me convocan para ver si podíamos aportar evidencias que permitieran determinar si había muerto por sumersión o no. ¿Qué encontré? Acá analizamos solamente médula ósea y muestra de sedimento, porque en realidad esto no hay manera de separar el agua del sedimento porque está permanentemente mezclándose. En las muestras de sedimento era muy común este alga del género Gonfonema, y esta misma especie la encontré en la muestra de médula ósea, entre otras cosas. Esta es una alga pequeña que puede haber viajado de punta por los capilares. En la muestra ambiental era muy abundante, lo más abundante era esta diatomea del género Pinularia, que es muy grande. Puede alcanzar los 200 micrómetros de largo. Entonces difícilmente habría podido viajar por los capilares y alcanzar la médula ósea. Pero, además de las cubiertas enteras, en los sedimentos había fragmentos de esta parte que me permitían, bueno, también puede ser de esta, que es igual, pero esos fragmentos me permitían relacionarlos con esta especie y estaban presentes tanto en los sedimentos como en la muestra de médula ósea, ya que su tamaño sí le permitía viajar por los capilares. Este ejemplo se los traigo sobre todo para que sepan que la gente no solo se ahoga en 30 metros de profundidad, sino que también puede ahogarse en 5 centímetros de profundidad. Basta con que no pueda o no sepa cómo salir de esa situación. Bien, ¿qué otras cosas, además de diatomeas, he encontrado? Algas verdes de distinto tipo, algas azules, sobre todo acinetas o acinetos, no sé cómo lo llaman ustedes, y aquellas que están calcificadas, restos de las cubiertas celulósicas de dinoflagelados y de algas que producen estructuras de sílice
es muy común encontrar estatosporas de algas crisofíceas. Otros elementos silíceos que uno puede llegar a encontrar en muestras de tejidos cadavéricos procedentes del agua o de los sedimentos, fitolitos, que son partículas silíceas producidas por plantas vasculares fundamentalmente, aquí algunos ejemplos, o, como les mencioné antes, espículas de esponja de agua dulce, que producen estas esponjas unas estructuras de sílice que son fácilmente reconocibles porque tienen este canalículo, este canalcito, este hueco en el interior. Esto es una espícula de una esponja en un preparado permanente de agua. Y esta es un fragmento de una espícula en una muestra de médula ósea que no estaba tan bien preparada porque yo recién empezaba. Después me quedan casi como las de la. Ya cerrando esto, estas son las publicaciones que hemos producido sobre el tema, que tengo los PDFs, se los puedo hacer llegar al que el que lo quiera. Esto es un capítulo de un libro de biología forense que editó la doctora Rosana John en Argentina y es online, que se llama Biología Forense, y nosotras con Natalia escribimos el capítulo de aplicaciones forenses, y esto es mi orgullo. Este es el primer número de una revista de difusión también online, que salió la semana pasada, el primer número. Yo soy la directora editorial de la publicación, y bueno, es una publicación abierta para que todo aquel que se haya encontrado con un caso que le generó un nuevo conocimiento, que le permitió desarrollar una nueva técnica, que lo pueda publicar. No es una publicación estrictamente científica, no es un paper, ¿sí? Es un órgano de comunicación entre los que participamos en la ciencia forense. El que esté interesado puede escribir a esta dirección, reporteforenses@conicet.gov.ar. Y finalizando, quiero dejar bien en claro esto. Ante cualquier duda, pregunten, no se tiren solos a la pileta. Nosotros decimos que lo importante no es saber, sino tener el mail del que sabe. Así que bueno, desde el Laboratorio de Diatomeas Continentales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que me digno en dirigir, les doy las gracias por la paciencia, por la atención, y quedo disponible para lo que quieran preguntar. Le damos gracias a la doctora Maidana, y como ya dice, pues los que deseen hacer preguntas, les informo que ya creé el grupo de ficología forense para los que se quieran escribir. Próximamente les estaré enviando el número, y ahí pues tenemos también a la doctora, entonces si se tiene alguna duda. Aquí en el chat de la reunión tenemos ya 2 preguntas. No sé, profe, si usted las lee o se las leo. Las estoy leyendo, sí. A ver, acá Perfecto. Nicolás pregunta, ¿qué tipo de microscopio puede ser usado para estos análisis? Pregunta 1. Y la pregunta 2, si sería posible conocer el protocolo. Pregunta 1, el mejor que tengas. Sencillito. Lo que vamos a ver son cosas muy diminutas y que para identificarlas necesitamos la mejor resolución posible. Lo ideal, y ahí, a ver, Lorena Lorena Fadil, que estuvo haciendo una capacitación, ella puede dar fe, necesitamos un microscopio bueno, ¿sí? El que yo uso es un microscopio muy viejo, es un Polyvar de Reichert, tiene más de 60 años, pero tiene equipo de contraste de fase interferencial.
Ese equipo es un condensador y unas lentes especiales que permiten ver como en relieve. ¿Sí? Se ve como, no les digo que tridimensional porque sería demasiado, pero me permite ver a distintos niveles y entonces puedo tener una idea más acabada de la estructura que estoy mirando. Los microscopios comunes de estudio no son buenos y tienen que tener como mínimo objetivos de 1000, mínimo. Con menos de 1000 no se miran diatomeas, por ejemplo. ¿Sí? Marcas, hay millones de marcas. Obviamente, para mi experiencia, las mejores son Zeiss y Leica. ¿Sí? Para mi experiencia son las mejores. He visto Nikon excelentes. ¿Sí? Excelentes. Pero ya les digo, lo mejor, óptica de contraste de fase interferencial, lo llaman DIC, D-I-C, por las siglas en inglés, y no sirve el contraste de fase común. Para los preparados permanentes de microalgas no sirve el contraste de fase común, es preferible usar óptica normal. ¿Es posible conocer el protocolo de extracción de muestras? Sí, me mandás un correo electrónico a la dirección mía que le estoy poniendo ya en el chat. Y a vuelta de correo te mando el PDF. Ahí fue. Bien. Había otra pregunta. Y ahí se acabaron las preguntas. No tengo más. Bien. ¿Alguien más tiene preguntas para hacer? Los dejé anonadados. Bueno, vayan tranquilos a casa. Mientras Tómense un ellos... rico café o un rico mate, los que podemos, y me mandan al Doctora, grupo que... más que preguntas, perdón, más que preguntas, doctora Nora, felicitarla. Sí nos dejó anonadados, o al menos a mí. No No conocía escucho, esa área. perdón. Sí, que más que Perdón, no lo... preguntas, felicitarla, doctora Nora. Gracias, gracias. Espero que lo hayan, no les digo disfrutado, porque sería un término muy poco feliz para una charla de este tipo, pero que hayan conocido un aspecto distinto de las Nuevo, posibilidades de aplicación de la biología. muy interesante y nuevo para mí, al menos para mí nuevo. Muchas gracias, nuevamente. Profesora Nora, yo tengo una pregunta. O sea, Dale. dentro de esos análisis que se hacen con la parte de la psicología, por ejemplo, si hay personas que por accidentes se ahogaron o se murieron por toxina de algas y que no se tiene como el conocimiento de que se tienen las toxinas, se podría hacer reconocimiento de eso a través de estos análisis forenses. Sí, pero no lo O hace un cómo se biólogo. podría... Cuando la muerte se produce por intoxicación, hay signos histopatológicos que indican la causa de muerte. ¿Sí? Si murió por envenenamiento, estaba nadando, tragó agua o estuvo en contacto la piel con toxinas de microalgas, sobre todo cianobacterias o dinoflagelados, hay daño celular que puede ser reconocido por el histopatólogo. El tema con la muerte por sumersión es que la sumersión tiene muy pocos signos patognómicos. Y si el cuerpo está en descomposición, olvídenlo. ¿Sí? Acá me pregunta Gustavo, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en el mundo de la psicología forense? Primero, aprender el idioma de los abogados. Nosotros hablamos en biólogo y ellos hablan en leguleyo. Son idiomas diferentes, ¿sí? Muy diferentes. Entonces,
uno tiene que aprender qué es un oficio judicial, cuáles son nuestras, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Tenemos que saber qué es una cadena de custodia y tenemos que saber que este tipo de trabajo no se hace porque uno es bueno. O sea, porque viene un amigo que es penalista o que es abogado o que es fiscal y te dice, a ver, tú que eres biólogo, ¿me podrías mirar esta muestra? No. Porque somos amigos, no es una cuestión de cobrar un honorario o no cobrarlo. Estas cosas no se hacen de buena onda. Se hacen dentro de un marco judicial porque después te van a llamar a declarar en el juicio. Acá tenemos juicios orales por jurados y te llaman a declarar y la defensa del sospechoso va a tratar de asesinarte en público. ¿Cómo? ¿La muestra no tiene una cadena de custodia? ¿Cómo? ¿No hay un oficio judicial pidiéndole que haga la pericia? ¡Chao! El asesino salió libre. ¿Sí? Entonces, primero, leer un poco. Después, la otra es relaciones públicas. Esa es la otra parte. O sea, uno tiene que acercarse de alguna manera al sistema judicial para que el sistema judicial sepa que uno está capacitado para hacer esto. En mi caso particular fue absoluta y total casualidad, como ha pasado muchas cosas en mi vida. Yo estaba dando clases, yo era docente en una materia que enseñaba acerca de algas, y me tocaba dar la clase de diatomeas, entonces reuní a los alumnos y les conté todas las cosas para las que se usan las diatomeas, desde la pasta para limpiar los dientes, hasta para pulir metales, hasta para el diagnóstico de muerte por ahogamiento. Y a la clase siguiente viene una de mis alumnas y me dice, Nora, ¿sabés que el papá de mi novio es el decano del cuerpo médico forense? Y yo en la cena le conté lo que vos habías contado y dijo, yo la quiero conocer esa mujer. Y bueno, nos pusimos en contacto y a partir de ahí yo empecé a hacer pericias y él se ocupó de contar en cuanto congreso forense había en Argentina, yo conozco un investigador en Buenos Aires que hace la pericia. Yo aprendí a hacerlas por las mías, no había nadie que lo hiciera. Por eso yo en broma siempre digo que yo soy la mejor de Sudamérica y la peor, porque no hay nadie en Sudamérica que haga este tipo de pericias dentro de un marco protocolizado. No es porque yo sea wow, el premio Nobel, es porque tuve que trabajar en esto y aprendí por ensayo y error. Entonces, ¿cómo empezar en el mundo de la psicología forense? Acércate a un cuerpo médico forense. Es eso, acércate a la morgue que haya en tu ciudad y habla con el médico forense y explicarle, bueno, yo quiero o yo puedo o yo tengo las herramientas, porque tenés que tenerlas antes de ofrecerte, tengo las herramientas para hacer este tipo de diagnóstico. Con todo gusto te paso mis protocolos. Con todo gusto, si tenés ganas de venir a Buenos Aires, yo te hago una capacitación de una semana. Y en una semana salís siendo biólogo forense. Ficólogo forense. Por lo menos sabrás procesar las muestras. Después veremos cómo te las arreglás para identificar a las microbias. Pero bueno, todo se aprende. Todo se aprende. Somos biólogos. Bien, más preguntas. Ahora yo quiero que me hagan preguntas. Bueno, no hay más preguntas. Omaira, lo dejo en tus manos. No, muchísimas gracias, profesora Nora. Ha sido un placer muy interesante, muy bueno, muy feliz de tenerla con nosotros. Es muy importante las puertas abiertas. Entonces,
es la universidad, la facultad, el programa de biología le agradece inmensamente todo lo que nos ha compartido y esperamos pues que dentro de los chicos que hay se pueda como generar propuestas futuras, ¿sí? Que esa es como la idea de conocer, de que se vea que no solamente estamos así como caballos así, sino que el mundo de la psicología y el mundo de la biología es muy, muy amplio y entonces podemos hacer con lo que queramos en realidad. Sí, Entonces, sí, muchísimas gracias. no, por nada, yo totalmente agradecida a ustedes por la invitación, la posibilidad de conocernos, de saber que de este otro lado del mapa hay alguien que está dispuesto a compartir lo que aprendió en todo este tiempo. Lo Sí. único, les recuerdo, yo soy finita. No finita de tamaño, sino finita de edad. Tengo 70 hermosos años y no voy a No durar parece. para siempre. Así que si están interesados, apúrense. Muy buen dato, muy buen dato. Aunque no parece, profe, que tiene esa edad, ¿Eh? pero no parece que tiene esa edad. Ah, no, porque soy joven de espíritu, seguro. Eh, Les mando un abrazo gigantesco y bueno, otra vez a disposición de ustedes. Muchas, muchas gracias. Será hasta cuando quieran. A los que no han firmado, por favor, regístrese en la lista de asistencia. Y jóvenes, muchas gracias. Ya saben que están las puertas abiertas para el que quiera.